Hola, vamos a hablar en este vídeo sobre el papel del proteosoma en la transcripción. Es un apartado del tema 3 de la asignatura Biosíntesis de macromoléculas y su regulación. Para empezar, todos conocéis probablemente el proteosoma, que es la principal proteasa intracelular no lisosomal. Es una proteasa multisubunitaria porque está formada por múltiples subunidades. Esto lo podéis apreciar en esta microfotografía electrónica de un proteosoma eucariota. Es una proteasa que está autocompartimentalizada porque estas subunidades se organizan de manera tal que configuran espacios internos a los que va a acceder la proteína que va a ser degradada. Y es una proteasa multicatalítica porque es capaz de, va a ser capaz de romper enlaces peptídicos en los que participan pues, prácticamente todos los aminoácidos. El proteosoma ha sido descrito en todos los reinos biológicos, desde bacterias a animales y plantas, y en los organismos eucariotas hay subunidades, ejemplares de proteosoma en el citosol, pero también está el proteosoma presente en el núcleo, y esto es importante porque en el núcleo, recordar que es donde tiene lugar el proceso de transcripción. Entonces, el proteosoma generalmente degrada proteínas que previamente han sido marcadas para la degradación. Y este marcaje, si recordáis, consiste en la conjugación de diferentes unidades de ubiquitina. En este esquema, cada una de estas bolitas verdes es una unidad de ubiquitina, que es una pequeña proteína reguladora que puede unirse covalentemente a residuos de lisina de proteínas. Entonces, aquí veis que también una unidad de ubiquitina se puede unir covalentemente a otra unidad de ubiquitina y entonces se forman estas cadenas de poliubiquitina que están unida, toda esta cadena está unida a la proteína que entonces esta proteína así poliubiquitinilada va a ser reconocida por el proteosoma. Y entonces va a entrar la proteína para ser degradada, la ubiquitina se va a reciclar. Y normalmente lo que emerge, lo que sale del proteosoma son ya fragmentos proteicos pequeños, dipéptidos o tripéptidos. Bien, en este esquema de aquí pues tenemos con más detalle la estructura del proteosoma 26S, una estructura muy característica. Está esta parte central, 20S, con las subunidades que aportan las actividades proteolíticas y que configuran esta cavidad central, pero también tenemos aquí, veis, estas caperuzas 19S o partículas reguladoras que tienen actividades no proteolíticas importantes para la función del proteosoma, importantes para el reconocimiento de la proteína poliubiquitinilada, la separación de las unidades de ubiquitina, que hemos dicho que no entraban, sino que se reciclaban, el desplegamiento de la proteína, eso va a ser importante porque el paso a esta cavidad central del proteosoma es un paso muy estrecho, entonces las proteínas globulares tienen que perder esta estructura globular, tienen que ser desplegadas para poder acceder. Y entonces en la caperuza 19S se localizan proteínas con actividad ATPasa que van a ser importantes para esta desnaturalización. Y también para la translocación, para hacer posible el paso de la cadena proteica ya desnaturalizada al interior del proteosoma. Bueno, de modo que siempre se ha dicho, la idea que tenemos es que la función principal del proteosoma es la de degradar proteínas innecesarias o proteínas que han sufrido daños. Pero lo cierto es que el proteosoma es mucho más que un cementerio de proteínas. Y ocurre que este sistema ubiquitina-proteosoma va a ser importante para el control de múltiples procesos celulares, incluyendo el que aquí nos ocupa, la transcripción.
De modo que podemos decir que el sistema ubiquitina-proteosoma es importante durante toda la vida o durante todo el periodo vital de la proteína. Es importante para la proteólisis, la muerte proteica, pero también va a jugar un papel importante en el control de la transcripción, que de alguna manera es el primer paso en el nacimiento de la proteína, la transcripción de la parte del genoma que codifica esa proteína a ARN mensajero. Bueno, entonces para entender el papel del proteosoma en el control de la transcripción hay que entender que una cosa muy importante, y es que siempre la activación de los genes tiene que ser transitoria. Nosotros no podemos dejar los genes permanentemente activados. Lo más importante desde el punto de vista biológico es poder responder a estímulos cambiantes. Y para esta respuesta dinámica es muy importante el recambio rápido de los factores de transcripción activadores sobre los elementos de ADN reguladores a los que se unen. Porque es este recambio rápido el que va a permitir a la célula monitorizar de manera continua su entorno. De modo que si la vía de señalización que activa este factor de transcripción pues permanece activa, una copia recién activada del factor de transcripción va a reemplazar a la copia gastada, se va a unir al ADN reemplazando a la copia gastada. Mientras que si esta vía de señalización ya no está activa, pues la copia de factor de transcripción no va a ser reemplazada por otra y la transcripción va a pasar del nivel activado al nivel basal, va a volver al nivel basal. Y la actividad proteolítica del proteosoma pues, puede ser necesaria para este recambio de factores de transcripción sobre los elementos de DNA reguladores. Entonces, en este sentido, pues se habla de este modelo del reloj de ubiquitina, que hay evidencia experimental de este modelo para ciertos factores de transcripción, en donde pues, lo que parece es que la ubiquitinilación de este activador transcripcional, el marcaje con ubiquitina, con unidades de ubiquitina del factor de transcripción unido al DNA, estaría funcionando a modo de reloj para limitar el periodo de actividad del factor de transcripción como tal. Pues porque una vez que se haya adquirido esta cadena de poliubiquitina, este factor de transcripción así modificado va a ser reconocido por el proteosoma nuclear y entonces va a dejar de funcionar, va a dejar de ser activo en la estimulación de la transcripción. Incluso pues, se va más allá, porque para algunos factores de transcripción pues, se demuestra este modelo de la activación suicida o modelo kamikaze o de la viuda negra, en donde veis que el factor de transcripción activador se une a su elemento característico en el DNA, en la región reguladora de genes, y atrae, va a funcionar pues, haciendo su trabajo, atrayendo a la maquinaria transcripcional hacia este gen, pero resulta que componentes de la maquinaria basal de transcripción van a favorecer la poliubiquitinilación del factor de transcripción que lo va a marcar para ser degradado por el proteosoma. Bien, veremos en las actividades que hagamos en clase que de manera un tanto paradójica esta activación suicida del factor de transcripción pues puede ser necesaria para una transcripción activa de sus genes diana. Vale. También tenemos que tener en cuenta una cosa más y es que a menudo la activación de la transcripción por un determinado factor de transcripción pues puede implicar la participación de diferentes comoduladores. O sea que hay una dinámica de comoduladores sobre el promotor génico que se va a estimular. Y entonces la actividad proteolítica del proteosoma puede ser necesaria para hacer posible esta dinámica, este recambio de los diferentes moduladores, esta secuencia de comoduladores interaccionando con ese promotor.
También el proteosoma se ha relacionado con la activación de la elongación del tránscrito de ARN mensajero por la RNA polimerasa 2. Entonces, aquí tenéis dos trabajos que aportan evidencia de este papel del proteosoma activando la elongación del tránscrito por la RNA polimerasa 2 y los mecanismos detallados o con detalle de actuación. Asimismo, ha habido trabajos que han relacionado al proteosoma eucariota con la terminación de la transcripción por la RNA polimerasa 2. Este es uno de ellos, en donde se demuestra que cuando se inhibe la actividad proteolítica del proteosoma, pues incrementa la falta de terminación de la transcripción, que da lugar a un read-through, que le llaman en inglés. Vale. También decir que el proteosoma, otro aspecto en el que es importante, es este de aquí. Permite eliminar, la actividad proteolítica del proteosoma permite eliminar complejos transcripcionales anómalos, y esto es importante para el proceso de reparación acoplada a transcripción, Transcription Coupled Repair, que es un proceso importante. Entonces aquí lo que tenéis pues, es un gen que está siendo transcrito por la POL2, la POL2 se va moviendo a lo largo del DNA, el RNA se va elongando. Pero aquí nos encontramos con que este gen pues, ha sufrido una lesión, tiene una lesión que distorsiona la doble hélice. Entonces la POL2 elongante con el FTD hiperfosforilado, ya lo veis aquí, eso es lo que nos indica que es una POL2 activa en la elongación, pues queda encallada en la lesión, queda paralizada. Y pues hay mecanismos que permiten reconocer a estas POL2 encalladas en lesiones, elongantes, pero encalladas en lesiones, y favorecer la poliubiquitinilación de esta POL2, con lo cual va a ser ahora degradada, reconocida y degradada por el proteosoma. Y no solo esto, sino que el mismo mecanismo va a permitir una coordinación con la maquinaria de reparación del DNA, que ahora va a reparar esa lesión. También trabajaremos estos aspectos en actividades en clase. Bueno, finalmente comentar que el sistema ubiquitina-proteosoma también es importante en el control de factores de transcripción fuera de la cromatina, ¿vale? Por un lado, hay factores de transcripción que se sintetizan en forma de un precursor más largo, inactivo, que se activa por proteólisis parcial en proteosomas, porque la proteólisis que hace el proteosoma no siempre es total, ¿vale? Además, hay factores de transcripción que se activan haciéndose resistentes a la degradación por el proteosoma, ¿vale? Son factores de transcripción que normalmente tienen una vida media muy corta en las células, rápidamente son poliubiquitinilados y degradados por el proteosoma, pero en respuesta a determinadas señales pues puede alargarse su vida media. Se hacen resistentes a la poliubiquitinilación, con lo cual se alarga la vida media de estos factores de transcripción. Y asimismo hay factores de transcripción cuyo paso al núcleo, que es donde tienen que actuar sobre el DNA, pues depende de la degradación por el proteosoma de un inhibidor que estaba manteniendo secuestrado al activador en el citosoma. Entonces tenéis aquí el complejo activador-inhibidor. En respuesta a determinadas señales, pues se va a poliubiquitinilar el inhibidor y esto es la señal para que el proteosoma lo degrade. Se degrada el inhibidor y ahora el factor de transcripción queda libre, accesible, pues, disponible para acceder al núcleo. Vale. De modo que, a modo de resumen, que es lo que quiero indicar aquí con este sumatorio, el proteosoma afecta la transcripción de muchas maneras, gracias a sus actividades proteolíticas y no proteolíticas, y de hecho, pues se le considera como la navaja suiza, como la navaja suiza en la transcripción. Aquí tenéis esto representado y una serie de revisiones sobre que han ido publicándose sobre el papel del proteosoma en la transcripción. Vale, muchas gracias, ya me despido.